Hoy vamos a caminar alrededor de unos 16 kilómetros. Qué gran pared de roca, ¿no? Que cuando usted empieza está en el punto 0 y ahora vamos en el punto 15. Sí, estoy bastante sudado y eso que hay frío. Eso se llama Mambe. Ya se empieza a sentir bastante fuerte la altura. Este último tramo ha sido especialmente difícil, la verdad. Que a lo largo del video el clima ha cambiado muchísimo en cuestión de unos cuantos metros. Llegamos. Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Los saludo con muchísima emoción porque hoy sí empezamos nuestra aventura como tal. Hoy sí empieza la oficial. Y es que hoy vamos a ir a conocer un nevado. Específicamente el nevado del Ritacua Blanco. Pero durante los otros días vamos a hacer algunos otros más. Estoy bien emocionado, bien feliz. La razón por la que estamos tan temprano ya dándole es porque parece que por la tarde va a llover y queremos evitar que nos llueva a toda costa como en el video anterior. Pero muy emocionado, muy feliz y vamos a darle. Lo primero que tenemos que hacer es desayunar. Empezamos el día con una fruta, un tecito de coca para la altura. Miren esta delicia de huevitos campesinos. Importante comer muy bien. Miren ese lujo que tenemos aquí. La estufita en leña. Eso le da un sabor a la comida delicioso. Y ya desayunaditos, vámonos porque nos toca coger un carro hasta que nos llegue al sitio donde empezaremos a caminar. Y ahora sí, vámonos. Empieza la aventura. Por fin llegamos a la entrada del parque. Ya vamos a empezar a caminar. Y si se dan cuenta, miren lo lindo que se ve. ¿Qué tal esta vista? Increíble. De hecho, si ponen atención desde allá, ya se ve la nieve. Qué paisaje tan increíble. Muy bello. Esta gran caminata la empezamos en 3.900 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar hasta casi los 5.000. En teoría podríamos llegar más alto, pero no está permitido tocar la nieve. Ya les voy a comentar por qué. Son actualmente casi las 6 de la mañana y quiero que aprecien por favor este gran paisaje. Hermoso. Está haciendo bastante frío. Estamos en poco más de 4 grados. Vamos a ver cómo nos va. Pero desde aquí ya podemos ver un poco del nevado. Por allá, más arriba hay otro. Y estas montañas que no me canso de admirarlas. Ya desde aquí empezamos a ver las quebradas y toda esta agua proviene de los glaciares. Esta agua es pura. Podemos ver bastante musgo y recuerden, el musgo es muy importante porque puede guardar en agua casi 40 veces su peso. Son esponjitas naturales. ¡Wow! ¡Qué impresión estos colores tan bellos! ¡Qué gran manera de empezar el día! Nos encontramos ahorita ubicados en el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, que es un parque enorme. De hecho, este parque es tan grande que tiene presencia en Boyacá, Arauca y Casanare. 3 departamentos, grandísimo. ¡Qué belleza! Más y más frailejones. Los frailejones son unas plantas muy importantes ya que tan solo se encuentran en 3 países del mundo: Venezuela, Ecuador y Colombia. Y tan solo Colombia tiene más del 50% de ellas. Los frailejones sirven como una clase de filtros, unas máquinas de agüita, por decirlo así. Básicamente lo que hacen es que toman el agua de la neblina y de las nubes por medio de sus hojas y la llevan al suelo. De ahí su gran importancia. Si usted quisiera saber un poquito más de esto, les voy a dejar aquí un video donde hablamos mucho más a fondo de estas plantas tan hermosas. ¿Qué tal estas rocas llenas de musgo? Hermoso. Hoy vamos a caminar alrededor de unos 16 kilómetros entre ida y vuelta. Y aunque al comienzo tal vez no suene como tanto, ese sendero es de dificultad alta. ¿Por qué? Porque vamos a subir hasta los 4.900 metros sobre el nivel del mar. Además de que es bastante empinado. Por eso mismo, usted tiene que venir con la ropa adecuada, con una buena condición física y con ganas de conocer esta hermosa montaña. Recuerden, no es lo mismo hacer 16 kilómetros en un parque o en una máquina donde usted puede correr, hacerlos en un terreno como estos. Aunque todavía está haciendo frío, paramos a quitarnos algunas prendas. Yo me quité otra chaqueta que tenía, el gorro, porque aunque usted no lo crea y suena un poco contraproducente, el tener siempre todas las capas puestas no es bueno, porque eventualmente usted va a empezar a caminar, va a empezar a sudar, y con ese frío más el sudor que usted tiene en su espalda o en su cuerpo, va a terminar perdiendo más temperatura de la que debería. Por eso usted se tiene que ir poniendo y quitando, poniendo y quitando. Pequeño truquito. Wow, miren
cómo se ven las nubes. Presten atención a este montículo de piedras hacia Rumao. Para muchas personas es un punto de referencia, sin embargo, antiguamente los indígenas hacían esto para pedir permiso a la montaña, para poder entrar a ella. Una clase de tributo, por decirlo así, pero hoy en día sirve más como un punto de referencia. ¿Y qué tal toda esa cantidad de frailejones? Por montones. Lindo, lindo. Qué hermosura, está rodeado de tantos frailejones. Qué gran pared de roca, ¿no? Esto es enorme, no parece que fuera tan grande en la cámara, pero es gigante. Ahora sí empezamos a subir como es. Miren nomás lo inclinado que es este camino. Pero les quería comentar algo. Antes de que empecemos a hablar del sendero que estamos haciendo, que se llama Ritakua Blanco, específicamente ese, vamos a hablar del parque El Cocuy, porque es importante mencionar varias cositas. Y es que ese parque cuenta aproximadamente con 306.000 hectáreas. Es gigante. Para que se hagan una idea, es casi 2 veces el tamaño de Bogotá. Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes. Calcule. Qué gran valle de frailejones. Tan solo en Colombia sabemos que hay más de 98 especies. Debido a su gran tamaño, este parque empieza sobre los 600 metros sobre el nivel del mar y termina por arriba de los 5200. Estamos hablando de que este parque llega a contar con una gran cantidad de ecosistemas diferentes: jungla, bosque andino, páramo, superpáramo, nevado y muchos más. Muy interesante eso. Debido a que hoy empezamos sobre los 3.900, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, no vamos a alcanzar a ver algunos ecosistemas como la jungla o incluso el bosque andino. Sin embargo, hoy empezamos directamente en el páramo, después sigue el superpáramo y después el nevado. Debido a que las condiciones climáticas aquí son más extremas, es bastante frío, poco a poco ustedes van a ir viendo en el video cómo la vegetación cada vez va a ser más pequeña. Y es que a medida que vamos subiendo y las condiciones son más frías, usualmente la vegetación tiende a ser más pequeña. Ahorita estamos en el páramo, hay unos cuantos palos que son un poco grandes. Sin embargo, cuando subamos van a ver cómo cada vez las plantas van a ser más y más y más pequeñas. Y por allá lo que nos queda es subida. ¿Sí ven? Todo eso es subida. Lo que se viene. Ya empecé a sudar. Así es que uno sabe que se puso bueno esto. Pero es que esa subida por allá estuvo buena. Pero es que nomás miren esta vista. Ya estamos bastante altos. Pues aquí se ve un poco mejor. ¿Qué tal todo eso? Ya empezó a salir por acá el solecito. Aún así, por más sol que salga, sigue estando frío. Irónicamente, aunque ahorita estamos por ahí en 4.100, 4.200 metros y está haciendo un poco de frío, es mejor quitarse capas, lo que les comentaba. Si usted va a sudar, es mejor que sude, que no tenga problema en quitarse una o dos chaquetas, pero si se las deja todas, eso es muy malo. A pesar de la gran extensión de este parque, tan solo se pueden hacer 3 senderos: Ritakua Blanco, que es el que estamos haciendo hoy, Púlpito del Diablo y Laguna Grande. Los otros 2 serán en los siguientes videos. A lo largo del sendero ustedes van a ver esta clase de números. ¿Qué significa? Que cuando usted empieza está en el punto 0 y ahora vamos en el punto 15. Al final del sendero está el número 39. Entonces todavía nos faltan unos cuantos, pues realmente no vamos tan mal, vamos bien de hecho. A diferencia de lo que se podría llegar a creer, cada uno de estos senderos es diferente. Son únicos y especiales en su manera. Por eso es que realmente vale la pena hacer los 3. Más rocas arrumadas significan punto de referencia, pero también permiso a la montaña por parte de los nativos. Presten atención a las hojas del frailejón, que son como almohadita, se siente literalmente como una cobijita. Pues de esa manera es que ella guarda el agua que viene de la niebla, de las nubes, y lo lleva a la tierra. ¿Qué tal ven esa vista ustedes? Hermosa, ¿no? Hermosa. Qué belleza como el agua viene desde los glaciares, ¿no? Ahorita más adelante van a poder ver cómo es, pero es muy lindo este paisaje, muy lindo. Ahora sí, ya que terminamos de hablar del parque en general, vamos a empezar a hablar de Ritakua Blanco, el sendero que estamos haciendo, o mejor dicho, Ritakua, en lengua uwa. Los uwa son los nativos que habitan y que habitaron esta región durante cientos de años. Para los uwa, este sitio es sagrado, y es que estas montañas son el pilar del mundo como lo conocemos. Para ellos la tierra no es un objeto,
sino es literalmente un organismo vivo que siente como nosotros. Y por eso, según su cosmovisión, ellos son los encargados de proteger estas montañas. Para los uvas, llegado el caso de que estos glaciares se llegaran a derretir, el cielo mismo colapsaría con la tierra, y es que estos glaciares sirven como una clase de columnas entre la tierra y el cielo. Algo muy triste porque realmente hoy ya sabemos que para el 2060, 2050, muchos de esos glaciares ya no van a estar, simplemente por el cambio climático, algo muy triste. Entonces, si usted tiene la oportunidad de visitarlo antes de que eso pase, hágalo. El mundo por su cuenta va a ir cambiando, y muchos de los paisajes que tenemos hoy en día, muy probablemente mis hijos o los hijos de sus hijos, ni siquiera los van a llegar a conocer, o por lo menos no como lo hicimos nosotros. De ahí viene la importancia de preservar y de cuidar estos sitios, de intentar visitar, pero causar el mínimo impacto en estos ecosistemas tan frágiles. Ya empiezo a entender por qué esta caminata es de dificultad alta. La verdad, yo que tengo buen físico, que me preparé, aún así, aunque no es imposible, sí estoy bastante sudado, y eso que hay frío, pero va a valer la pena, ya lo está valiendo. Acabamos de pasar un pedacito bastante pesado. Miren cómo estoy sudado, pero quiero mostrarles una cosa impresionante. Aquí a mi espalda se encuentra el famoso Púlpito del Diablo, otro nevado que vamos a hacer durante el día 3 de esta aventura, pero desde aquí ya podemos ver la magnitud, la belleza de ese gran glaciar. Anteriormente, hasta el 2016, sí se podía tocar la nieve y subir un poco más. Sin embargo, ese año los UBA hicieron una protesta porque ellos decían que los turistas no respetaban su lugar sagrado, lo cual cerró el parque por casi 14 meses, por lo que se llegó al acuerdo de que sí se podría visitar el parque, pero no se podría llegar a hacer cumbre como antes. Como para los indígenas la tierra es un organismo vivo, el agua que proviene de los glaciares es considerada la sangre de la tierra. Por esa misma razón es que no vamos a poder pisar la nieve que se encuentra en el glaciar, porque para ellos la nieve es sagrada, es como si estuviéramos lastimando la tierra. Y si usted no tiene agua, le invito a que traiga una botellita como estas, porque puede tomar agua directamente de la montaña, del glaciar, un agua completamente pura. Chequense eso que trae nuestro guía, eso se llama mambe, eso viene directamente desde el Amazonas y eso da energía, eso es preparado por los abuelos y abuelas, es básicamente una receta ancestral. Ahí están haciendo un frailejón. Y por aquí los hermanitos mayores. Yo sé que muchos de ustedes dirán: Marco, usted es muy pesado con esos frailejones, ¿qué tanto les admira? Pero es que después de que usted entiende todo lo que hacen por nosotros, usted les coge un cariño muy especial, porque son difíciles de encontrar, muy únicos, y hacen mucho por nosotros. Por eso es que yo quiero tanto los frailejones. Quiero que admiren lo linda y lo clara que es el agua, lo limpia que está, es totalmente transparente, mejor que cualquiera que usted pueda comprar afuera. El suelo de este páramo es literalmente una esponja. Incluso cuando no está lloviendo, incluso en días soleados como este, está recogiendo agua y está botando hacia las quebradas. Esta como tal es agua de glaciar. Sin embargo, mucha agua de la que hemos visto también proviene de estos señores, los frailejones. Y cualquier cosita que usted deje atrás, un pedazo de plástico, de papel, cualquier daño que usted le haga a este ecosistema, realmente se va a ver reflejado en el mismo. Es un ecosistema demasiado frágil. Había olvidado comentarles, pero para hacer ese sendero es obligatorio estar sí o sí con un guía. A este parque usted no puede entrar sin guía. Y si yo me estaba quejando de la subida anterior, miren cómo empezamos a subir en esta pura roca. Se puede. Ahora sí se puso bueno esto. A subir, papá. Y aquí una quebradita.
Ya podemos empezar a ver un poco de la nieve del glaciar. Quiero que presten atención a los cortes tan particulares que podemos ver en estas montañas. Es un poco difícil de explicar, pero sí ven que todas ellas van para allá, como si en algún momento esto se hubiera levantado. Bueno, pues así mismo fue. Y es que la gran mayoría de todas estas montañas empezaron a subir hace unos 65 millones de años. Sin embargo, la altura actual que podemos ver hoy en día tan solo se formó hace unos 5 millones. ¿Quieren que les dé un dato curioso? Ahí mismito, allá arriba en esas puntas podremos encontrar fósiles. Y ustedes dirán, Marco, ¿cómo así que se encuentran fósiles en estas montañas a más de 5000 metros sobre el nivel del mar? Eso no pasa. Y es que anteriormente esto era mar. El Ritakua blanco como tal es el resultado del choque de las placas tectónicas que elevó el mar hasta el cielo. Estamos hablando que todo esto en algún momento llegó a ser suelo marino, y estas rocas que ustedes pueden estar viendo con un color tan grisáceo es porque hace millones de años eran parte del glaciar mismo. Esto está cubierto de mucha nieve, y también es algo triste porque es una prueba de cómo poco a poco cada vez hemos perdido más del glaciar. Muy interesante cómo esa clase de cortes ahora tiene lógica, ¿no? Después de que sabemos que esto llegó a ser el suelo marino del mar a casi tocar el cielo. Ya empieza a hacer un poquito más de frío y vamos a poner la chaqueta más tardecito, pero nuestro guía nos comenta que la parte más complicada ni siquiera ha empezado, que estamos a punto de llegar a ella, entonces que mejor nos preparemos física, pero sobre todo psicológicamente, porque es una parte que especialmente a uno le puede comer la cabeza. Vamos a ver cómo nos va. Toda esta roca gris es la más antigua que llegó a ser parte de un glaciar. Esta amarilla, por otro lado, no es tan antigua como la gris y no ha sido parte del glaciar. ¿Sí pueden ver un poco la diferencia de colores? Ya va a empezar un poquito de sed. La caminata ha estado un poco difícil, la verdad, no les voy a decir mentiras. Sí ha estado complicadita, pero aquí tenemos una bendición muy grande: el poder tomar agua directamente del glaciar, agua completamente pura. Vamos a recargar nuestro botilito, y por eso es que yo les recomiendo mucho traer su propia botella, ni siquiera de un solo uso, porque cuando usted trae botellas de un solo uso corre el riesgo de que se puedan quedar aquí. Y recuerde, esos ecosistemas son muy frágiles. Admiren la claridad del agua, es un paisaje hermoso, 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 hermoso. Me siento muy agradecido por estar acá, de cumplir un sueño tan grande que llevo meses preparando, pero ya cuando uno está aquí enfrente de esta gran quebrada glaciar, de las nubes, de las montañas, todo ese esfuerzo que hemos hecho, el entrenamiento, el dinero, el sacrificio, absolutamente todo vale la pena. Deliciosa. ¿Qué pasó? Se me cayó. ¿Qué? Una chaqueta. ¿A dónde? Al agua. El agua, claramente como viene un glaciar, está congelada, está muy fría. Wow, miren, en cuestión de minutos que esto está todo despejado, se llenó de neblina. Ahora sí, eso que se ve al fondo, al fondo, al fondo, son personas y todavía no han llegado. A nosotros todavía nos falta todo este pedazo. Bueno, vamos a darle. Qué cantidad de musgo tan impresionante, tan bonita. Y todo esto en algún momento llegó a ser glaciar. No me la creo, en cuestión de minutos el panorama cambió completamente. Y ya ahorita nos toca ponernos la chaqueta, los gorros, todos los juguetes. ¿No les da la sensación de estar como en otro planeta? La niebla, las rocas, la gran montaña allá arriba. Uno se siente como en otro planeta, literalmente. Brutal. Ya empezó el frío. Ahora sí toca empezar a ponerse todos los juguetes. Pero es mucho mejor ponérselos cuando usted los necesite, a tener todo este mundo de ropa encima cuando realmente usted está acalorado, suda. Porque recuerde, usted suda, esa agua se le queda en su espalda, en su cuerpo, y con los fuertes vientos de acá que son muy fríos, hace el efecto contrario, es contraproducente. Si usted dura con la ropa mojada en este clima por mucho tiempo, incluso le puede dar hipotermia si no se cuida. Esa es la gran importancia.
un paisaje de otro mundo. Y sí se han dado cuenta que la vegetación ahora es mucho más pequeña, que realmente aquí ya no hay árboles grandes ni nada. Es precisamente lo que les comentaba anteriormente. A mayor altura y más extrema la condición, menor va a ser el tamaño de las plantas que habitan en esta zona. Pero esto es una cosa impresionante. Si así de bien nos está yendo en el primer día, imagínense cómo nos va a ir en los otros. Yo he visto esto en internet, pero se llama fácil en internet. Que también son senderos increíblemente bonitos. Y sobre todo, aunque están en el mismo parque, muy diferentes, muy diferentes. Todo eso es lo que nos toca subir. Todo eso, Dios mío. Pero allá ya está el glaciar. ¿Cómo va el viejo Sebas? Vamos con toda. Ahí va el viejo Sebas. Como sé que se nos viene una subida bastante grande y empezó a despejar un poco, voy a cambiarme la chaqueta por tan solo la rompevientos. Eventualmente yo sé que allá arriba vamos a tener que utilizar ambas, porque sin chaqueta no la va a lograr, pero por ahora utilicemos esta. Mucha neblina, ¿no? Miren eso, cómo se ve de precioso. Ya para allá no tenemos ni siquiera rango de visión. Ya se empieza a sentir bastante fuerte la altura. Ese pedazo que estamos haciendo es bastante exigente, pero ya realmente no nos falta mucho y yo sé que la vista y en general estar allá vale completamente la pena, pero sí, es pesadito. Todo eso nos falta. Mitad de la montaña todavía está cubierta por la neblina y por allá arriba va a estar el nevado. Todavía falta el pedazo más berraco. Lo estamos haciendo justo ahorita, pero yo sé que se puede. ¿No les parece un poco increíble que en el mundo todavía tengamos sitios tan hermosos como estos y realmente no tanta gente sepa de ello? Me refiero a que hay todavía muchas personas que nunca han hecho un plan de estos, de venir a caminar, de venir a conocer, de apreciar la montaña y el monte, sabiendo que es algo tan hermoso y tan único que tenemos, especialmente en Sudamérica, para pensar. Anoche nevó, ¿cómo sabemos? Porque ahí hay nieve y allá abajo hay nieve y en general aquí también hay nieve. Chequen esos frailejones completamente cubiertos de nieve. Nieve en Colombia. Miren, eso de ahí se llama cenecios. Es realmente la única florecita que vamos a ver por acá. Realmente no hay mucha variedad a tan grande altitud. Ya vamos en la estación número 29. Un paisaje muy lindo, lleno de grises. Incluso por ahí un rojo. Y todavía nos falta ese buen tramo. Este último tramo ha sido especialmente difícil, la verdad. Tiene que andar lentico, no se esfuerce mucho. Recuerden, es una carrera, no es el que primero llegue, sino llegar es lo importante. Usted tiene que cuidar mucho en esta altura de que le vaya a dar algo llamado mal de altura. Mal de altura es algo que yo tuve en el pasado, algo que no les recomiendo, que en algunos sitios le dicen soroche. Básicamente su cuerpo se desestabiliza, le puede dar un dolor de cabeza, no puede respirar, le da malestar de estómago. Cuando me dio a mí, los pulmones yo sentía que se me cerraban, que se me iban a estallar. Una sensación que yo no le recomiendo a nadie. Y ahí la importancia de subir lento, seguro, a su ritmo, no es una carrera, y con un guía, porque en dado caso de que le pase eso, usted incluso podría llegar a morir por mal de altura. Entonces ahí usted lo que tiene que hacer es descender o alguna medicina. Para eso usted viene con un guía, para que él le indique qué hacer en una situación de esas de extremo peligro. Oh, miren este camino completamente cubierto de nieve. Para los Iwa, la sangre que viene directamente del glaciar es la sangre de la tierra. Por ende, esa agua es la misma sangre de un organismo vivo, que en este caso es la tierra. El camino ahora es completamente liso, en rocas, ¿sí ven? Y lleno el agua que viene desde por allá arriba. Todavía nos queda como una hora de caminata así.
Y ahora sí, antes de llegar a la cima, toca equiparnos como se debe. Sé que vamos a sudar, todavía sigo un poco sudado de lo de anterior. Y sé que todavía nos falta bastante, pero ya toca empezarse a abrigar. Porque nomás miren, al lado nuestro hay nieve. Imagínense la temperatura, estaremos por ahí que unos 3 grados más, ¿cierto? Estamos por ahí unos 5 graditos. Y arriba, muy probablemente, va a ser mucho menos. No hay que confiarse. ¿No les ha parecido un poco loco que a lo largo del video el clima ha cambiado muchísimo en cuestión de unos cuantos metros? Y es que literalmente hace un rato estaba haciendo sol, ahora está haciendo mucho frío, muy probablemente ahorita llueva, después vuelva a hacer calor, toca estar siempre preparado. ¡Wow! ¿Quién diría que nos empezaría a nevar? Miren cómo cae la nieve. Tocó ponerse el poncho porque empezó a nevar. La condición climática se puso mucho más dura. Pero no importa, llegaremos. Tremenda pared de rocas. Impresionante. Dios mío, Señor, sálvame. Chequen todo eso que nos falta. Esta nieve que estamos viendo aquí realmente no pertenece al glaciar, sino que es parte de la nevada que hubo ayer y seguramente de la que está habiendo ahorita mismo. Pero el glaciar empieza allá, pronto. Creo que a mí nunca me ha tocado una nevada como estas. Se siente. Ya empezamos a ver nieve de glaciar. Esta parte de acá no tan solo requiere piernas, ni buena condición física, ni pulmones, requiere fuerza mental. ¿Usted cree que el glaciar queda cerquita? Realmente no queda tan cerca como usted creería. Y quería comentarles que traerse un buen calzado es vital para estas aventuras. Miren el terreno en el que estamos andando, bastante liso, lleno de nieve. Y usted se trae unos zapatos que no están listos para esto, muy probablemente o no llegue o la va a sufrir mucho. Vamos. Todo eso que se ve allá es nieve del glaciar. Llegamos, literalmente la nieve está al frente de nosotros. Esa última subida fue dura, fue bastante dura. Chequé nuestro pequeño refugio. Me subí, levanté la cabeza y me di con esto, casi rompo la piedra. Uy, fue madre. ¿Qué tal la nieve? Mela. Impresionante. Fue duro, no les voy a decir mentiras. Yo que ya medio tengo experiencia en esto, esa última hora y media fue bastante dura, llena de rocas, de agua, de nieve, nos empezó a nevar. No es fácil, pero ya tenemos aquí a Ritacoa Blanco enfrente de nosotros. Toca equiparse bien, toca ponerse las gafas. ¿Por qué? Estas gafas no es porque yo quiera, sino porque la luz del sol, incluso aunque ustedes no la vean, ahorita hay rayos UV pegando en el glaciar. La luz del sol lo que hace es que al golpear el glaciar rebota. El glaciar literalmente es como si fuera un espejo. Entonces la luz entra, pega en el espejo y ¿a dónde va a parar eso? A sus ojos, porque es muy blanco. Por ende usted puede llegar a quedar ciego si usted no tiene un tipo de gafas como estas y se expone por mucho tiempo a una nieve de este tipo, a un glaciar.
Otra cosita, ¿por qué es tan importante cuidar los glaciares? No es tan solo por que sea bonito para sacarse la foto, de hecho no. La razón principal es precisamente porque ellos regulan la temperatura. Ustedes dirán, ¿cómo así? Pues pasa exactamente lo mismo que pasa cuando los rayos del sol entran. Los rayos del sol entran, rebotan y en este caso van para arriba, se devuelven, ¿cierto? En caso de que no estuviera ese glaciar, los rayos del sol pegarían y se quedarían, por ende la tierra misma sería más caliente. De ahí la importancia de cuidar estos glaciares, que lamentablemente este que estamos visitando se dice que para el 2050 o 60 ya no va a quedar. Triste, ¿no? Pero así es. No me la puedo creer. ¡Qué hermosura! Se ve poco y nada, pero ahí está. Es impresionante cómo tan solo se ve una pared blanca entre nieve, neblina y roca. No me la creo. ¿Cómo ven este paisaje tan hermoso, precioso, único? Planear por tantos meses realmente valió la pena. Se calcula que este glaciar pierde cada año 25 metros lineales, por lo que ya es inevitable su extinción básicamente. Pero antes de que pase, lo invito a que venga y conozca esta gran maravilla que Dios nos ha dado, que la Madre Tierra nos ha dado. El estar aquí es todo un sueño cumplido para mí, es una cosa que significa demasiado. No es tan solo por el hecho de que físicamente lo logré, que eso es un gran logro, sino también por el hecho de que ahorita mismo está nevando, nos llovió y a pesar de todo lo logramos. Estoy cansado, estamos a 5000 metros y aunque podríamos llegar un poco más alto, no vamos a pisar la nieve. ¿Por qué? Porque para los Uwa esta nieve es sagrada. El acuerdo que se hizo con ellos, con el gobierno nacional, fue: ustedes pueden seguir trayendo turistas al parque, pero sin pisar la nieve, porque esto directamente lastima nuestra madre naturaleza y ellos tienen la misión de protegerla. Un sitio muy bello, y aunque realmente no fue fácil llegar y esa es tan solo la primera caminata de 3 que vamos a realizar, no puedo estar más feliz, más realizado, más alegre, y lo invito a que si usted en algún momento tiene la oportunidad de hacer esto, venga y lo haga, por más bonito que este video vaya a quedar, porque va a quedar impresionante. Este video no le hace honor a lo que significa estar aquí, enfrente del glaciar Ritacúa Blanco. Realmente me faltan palabras para describir todo lo que siento ahorita, la gran emoción, el gran orgullo que tengo. Yo nunca imaginé llegar a lugares así, realmente. Hace unos cuantos años para mí esto hubiera sido imposible. Y hoy en día, mírenos, aquí estamos cumpliendo el sueño. Gracias, gracias Dios por permitirme llegar hasta aquí. Con nieve, con lluvia, con temperaturas bastante frías. Y aquí estamos. La verdad es que todavía no quiero acabar este gran video. Vamos a ir al huequito que nos encontramos ahorita. Vamos a comer ahí. Ahora sí se vino la nieve fuerte. Comamos y ya después cerramos este video. Ahora sí se puso bueno esto. Ahora sí llegó la hora más anhelada en nuestro refugio. Almorzar. ¿Sí o no, Sebas? Vamos a comer. Con esta vista. ¡Qué privilegio! Como no puede faltar nuestro almuercito envuelto en hoja. Dígame qué otro guía usted lo consiente así. No hay. Y estoy seguro que no hay mejor sitio para cerrar este gran video si no es aquí, en medio de una nevada, justo al frente del glaciar Ritacúa Blanco. Una caminata increíble que no me arrepiento para nada de hacer, a pesar de las condiciones, que lo invito a hacerla. Realmente en esta ocasión no vimos muchos animales, muchas especies endémicas como el lagartijo collarejo, que es una especie que solo se encuentra acá. Esperemos que en otros días lo encontremos. Una caminata que más que solo retarlo físicamente, también lo hace mentalmente. Reta su capacidad de seguir adelante, de meterle, de tal vez en algunos trayectos que usted ve que ya no puede más, usted le siga. Es algo muy bonito, me siento muy bendecido, muy afortunado de estar acá. Gracias muchachos por apoyarme, menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y con tan solo un like, un comentario o con ver el video hasta el final, usted ya me estaría ayudando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos en el canal que a usted como a mí nos encantan. No se le olvide que estamos a 5000 metros sobre el nivel del mar y esto es tan solo el comienzo de esta gran aventura. Los quiero muchachos, nos vemos la otra semana y chao.